Bienvenidos sean todos, yo soy el profesor Santana y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama células solitarias que viven bien. Conforme hemos ido avanzando en nuestros temas de biología o de ciencias 1, nos hemos ido dando cuenta cuáles son las características que un ser vivo debe de tener, nos hemos dado cuenta cuáles son los tipos de seres vivos que existen, hemos visto tipos de reproducción, de respiración, etc. Hemos visto muchísimas características y también nos enfocamos mucho en observar los tipos de tejidos que los diferentes seres vivos tienen. Ahora, es bien sabido ya por ustedes y por la comunidad científica que no todos los seres vivos van a tener tejidos. Aquellos que no los presenten van a tener dos opciones. No los presentan porque tajantemente son seres vivos unicelulares o porque son seres coloniales. Ojo aquí, mis niños, ¿cuáles son los seres coloniales? Van a ser aquellos que pueden vivir en conjunto, es decir, que estamos hablando de un organismo que puede vivir agrupado de diferentes células, sí, que pueden vivir juntas 10, 15, 20, 100, 1000 células juntas, pero no están unidas, no forman un tejido y por lo tanto se van a poder separar cuando ellos lo decidan o cuando las condiciones del clima las obliguen. A diferencia ya de los seres que son pluricelulares, obviamente ellos son como nosotros, los humanos, que nuestras células no se pueden separar, que no pueden vivir de manera independiente. Entonces, específicamente ahorita vamos a hablar acerca de estos tipos de seres vivos que son unicelulares, ¿sí? Y que a pesar de que viven solas, pues viven muy bien. Lo primero que tenemos es que la mayoría de los seres vivos que se van a considerar unicelulares van a ser pertenecientes al grupo procariota y en algunas excepciones algunos seres vivos pertenecientes al grupo eucariota. Y específicamente el grupo eucariota, pues el caso más sonado o el más importante va a ser el de la levadura. Pero volviendo al caso exclusivo de las procariotas, va a haber dos grandes grupos. Nosotros ya mencionábamos que un tipo de ser vivo característico del grupo de los procariotas, es decir, que no tienen núcleo, iban a ser las bacterias. Pero ahora ustedes van a saber que las bacterias van a tener como que un primo, ¿sí? Que se va a llamar arquea. Las arqueas son otro grupo de seres vivos básicamente muy similares a las bacterias, pero hoy van a tener ciertas variaciones y diferencias que es lo que las separa en bacterias y arqueas, pero eso ya lo miraremos después. Ahorita es importante que ustedes en su cuadernito me dibujen la forma que normalmente vamos a encontrar en estos seres procariontes. Sí, vamos a encontrar tres grandes grupos: el grupo de los cocos, ¿sí? El grupo de los bacilos y pues otros que agrupamos básicamente en la categoría de otros. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ustedes van a dibujar estas estructuras, ¿sí? Para que no se les olvide. Un estreptococo va a ser una cadena de cocos, básicamente. ¿Qué son los cocos? Los cocos van a ser bacterias o arqueas que tengan forma redondita, como un coco, ¿sí? Tenemos diplococo, que van a ser dos coquitos juntos. Tenemos los tétrados o los tétrada, que van a ser 4 coquitos unidos. Tenemos la zarcina, que van a ser 8 cocos juntos en forma de cubo. No me lo confundan con el tétrada. Y tenemos el estafilococo. Ya dan de cuenta que ustedes en el estafilococo vamos a encontrar una forma como si fuera de un racimo de uvas. Después tenemos a la forma bacilo. Y vamos a tener aquí que dibujar el streptobacilos. Los bacilos, hagan de cuenta que tienen forma de salchicha, más o menos. ¿Sí? Entonces, en un streptobacilo son varias salchichitas juntas. Después tenemos uno que se llama bacilo flagelado. La siguiente semana que miremos las partes estructurales de una bacteria y de los seres vivos en general de la célula, vamos a ver que es un flagelo. Pero les adelanto que los flagelos van a ser estructuras que sirven para el movimiento. Sí, como en el caso del espermatozoide que tiene su colita, sí, como luego nosotros le llamamos, pero esa colita del espermatozoide es un flagelo y los flagelos le van a funcionar para poderse mover. Entonces tenemos un bacillus flagelado en este caso. Ahorita lo de la espora bacteriana tampoco es necesario que lo hagan y no le vamos a dar ahorita tanta importancia, pero básicamente una espora bacteriana es una forma de que las bacterias se puedan reproducir. Es como si dejaran una semilla. No todas las bacterias lo pueden hacer, solo algunos grupos específicos. Y dentro de la categoría de otros tenemos tres.
unos que se van a llamar vibrios. En este caso, los vibrios tienen como una forma de coma, esta que está aquí, y siempre van a tener un flagelo. Después tenemos los espirilos, que van a tener una forma pues curviadita, como si fuera una S mal hecha, y van a tener muchos flagelos, ¿sí? Van a tener de 3 a 6 flagelos. Y después tenemos a las espiroquetas, y su nombre nos indica cómo es su forma, en forma de espiral. Sí, entonces ustedes van a hacer en su libreta los dibujitos del Streptococcus, el Diplococo, la tétrada, Sarcina, el Staphylococcus, Streptobacilo, Bacilo flagelado, Vibrio, Espirilo y Espiroqueta, ¿sí? Los van a hacer, no sé, que en una hoja estén 4 dibujos, más o menos que el dibujito esté grande del tamaño de un cuarto de su hoja, y hay que por ahí ponerle colorcitos. Entonces, ahora vemos esta frase que es apenas queda para el tema, ¿sí? Que es más vale solas que mal acompañadas. Fíjense esto. Y nos dice que los seres vivos unicelulares fueron los primeritos en desarrollarse en la historia del árbol de la vida en la Tierra. O sea, fueron los que llegaron primero, los que aparecieron primero. A pesar de tener esta gran hazaña de ser los primeros seres vivos, los consideramos como seres primitivos y sencillos. ¿Por qué primitivos? Porque pues, fueron los primeros en aparecer. ¿Y por qué sencillos? Porque pues no forman tejidos, ¿verdad? Y nosotros, los seres pluricelulares, pues nos queremos mucho porque formamos tejidos. Ahora, desde muchos aspectos, su origen sigue siendo un misterio. O sea, podemos más o menos identificar por ahí cómo a partir de los seres vivos unicelulares se desarrollaron los pluricelulares. Sí, comentamos que había unicelulares y luego hubo seres vivos coloniales que se podían juntar en distintos grupos de células pero no se unían, y después aparecieron aquellos que sí se pudieron unir. Entonces, a partir de ahí tenemos una noción más o menos clara de cómo se originó todo lo demás. Pero cuando nos ponemos a preguntar precisamente cómo se originó esa primera bacteria o esa primera arquea, es donde queda la duda. Entonces, más adelante también iremos viendo estas cuestiones del origen de la vida. Es un tema muy interesante. Ahora, las bacterias y las arqueas, que les comentaba que las arqueas eran como los primos de las bacterias, son organismos procariontes, ya dijimos, no tienen núcleo ni tampoco organelos desarrollados. Y fueron las primeras formas de vida de la Tierra, ¿sí? Las primeras que dijeron, aquí me quedo y aquí soy. Y siguen existiendo hasta la fecha. De hecho, fueron los únicos seres vivos que habitaron en el planeta durante aproximadamente 2.000 millones de años. ¿Sí? Por 2.000 millones de años las bacterias y las arqueas fueron la especie dominante, o más bien el grupo biológico dominante en el planeta. Porque vamos, dentro del grupo de las bacterias y dentro del grupo de las arqueas vamos a encontrar muchas especies diferentes. Es como si hablamos del grupo animal, ¿sí? Es un único grupo biológico, pero que tiene muchísimas especies dentro de él. El humano, los primates, los monos, los changos, los elefantes, los perros, los gatos, etc. A este nivel se encuentra el grupo bacteria y el grupo arquea. Sabemos muy bien que tenemos muchísimas bacterias benéficas para nuestro cuerpo. Varias van a convivir con nosotros sin causarnos ningún daño. Nosotros tenemos bacterias en todo el cuerpo, hijos. Aunque nosotros nos bañemos bien bonito todos los días, nosotros tenemos bacterias porque son parte de nosotros. Sí, tenemos bacterias que viven en la garganta, que viven en nuestros intestinos, que viven en el estómago, que viven en la piel, en el cabello, en todas partes de nuestro cuerpo tenemos bacterias. La mayoría de ellas son bacterias que jamás nos van a causar ningún daño. Sí, o sea, al contrario, hacen equipo con nosotros para defendernos o para ayudarnos en nuestros procesos biológicos. Pero si hay una ahí que otra malagradecida, que cuando tú tienes tus defensas bajas o tienes por ahí un momento de estrés o no has dormido bien o cualquier cosa que afecte tu sistema inmunológico, pues se aprovechan de esa debilidad y te enferman. ¿Sí? Cuando tú te enfermas de la garganta, te estás enfermando por culpa de una bacteria, siempre y cuando la infección sea bacteriana. Te estás enfermando por una bacteria que siempre vive en tu garganta, siempre está ahí. Lo que pasó fue que un día tu sistema de defensa pues se atarantó y entonces la bacteria se aprovechó. Ahí fue de abusona y te enfermó. Entonces siempre vamos a tener cuidado. También muchas veces que nos enfermamos del estómago son mismas bacterias que viven ya dentro de nuestro estómago, no tanto a veces porque comamos alimentos de fuera o alimentos que no estén bien preparados. Ahora, al conjunto de millones de microorganismos que cohabitan
En nuestro cuerpo les vamos a llamar microbiota. Anteriormente, hijos, a esto le llamaban la flora intestinal, ¿sí? Hablando de las bacterias que viven en los intestinos, claro. Les decíamos flora intestinal, que el término está incorrecto, porque a decir flora, o sea, la flora más o menos siempre la hemos englobado en cuestiones vegetales, de parte del reino de las plantas, ¿sí? Entonces ahora le tendemos a decir microbiota, y como ustedes se están formando como los futuros científicos del mundo, entonces ustedes tienen que llamarle microbiota. Y la microbiota es más extensa, hijos, porque la microbiota sí va a englobar a todo el conjunto de bacterias que existan en tu cuerpo, independientemente de la zona. Ya si tú dices microbiota intestinal, ajá, bueno, ok, ¿sí? Estas son las bacterias que viven en las bacterias. Son las bacterias que viven en los intestinos. Ahora fíjense aquí, de todo nuestro peso corporal, las bacterias van a ocupar del 1 al 3% de la masa de nuestro cuerpo. Y fíjense aquí, nosotros habíamos dicho que teníamos en nuestro cuerpo alrededor de 37 billones de células. ¿Sí? 37 billones porque es un promedio, ¿sí? Porque algunos dicen que tenemos más, algunos dicen que tenemos hasta 500 billones, etc. Entonces se saca un promedio según un estudio que hicieron en Inglaterra de que un aproximado más cercano es que tengamos un total de 37 billones de bacterias. Pero en nuestro cuerpo tenemos alrededor desde 40 hasta 100 billones de bacterias. Independientemente de la cantidad de células que nosotros tengamos, de las células que nos conforman y hacen nuestros tejidos, tenemos mayor cantidad de células bacterianas que de células animales en nuestro organismo. Ahora tú dices, bueno, profe, pues y luego, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos tragan vivo las bacterias? Acuérdense del tamaño de una bacteria, ¿sí? Estamos hablando que en promedio las células de nuestro cuerpo van a medir de 50 a 100 micras, ¿sí? Y las bacterias van a medir de 0.2 a 1 o 2 micras. Son cosas muy pequeñitas. Es como si yo en tu mano te pongo un granito de arroz, ¿sí? Un granito de arroz comparado al tamaño de todo tu cuerpo, pues no se va a ver o no va a ser suficiente como para que te aplaste, ¿sí? Entonces es por eso. Pero siempre vamos a tener mayor cantidad de bacterias en nuestro cuerpo que de células que nos conforman. Ahora, todas estas bacterias son súper importantes, tampoco se traumen. Las bacterias que viven en nuestro intestino nos ayudan a asimilar las vitaminas, los nutrientes, a deshacernos de alimentos que no podemos procesar. Realmente, si nosotros no tuviéramos estas bacterias en nuestro estómago, no podríamos vivir. Es por eso que cuando ustedes se enferman con una infección bacteriana que les dan algún antibiótico, ceftriaxona, ampicilina, penicilina, etcétera, de este tipo, si duran mucho tiempo tomando antibiótico, después tienen problemas de desnutrición o tienen problemas en su estómago, ¿sí? O bueno, en su sistema digestivo en general, porque estos medicamentos matan a todas las bacterias, sean buenas o sean malas. Y si tú duras mucho tiempo tomando antibiótico, terminas matando también las bacterias buenas que existen en tu estómago. Entonces, por ejemplo, la vitamina K por sí solos nosotros somos muy difícil que la podamos procesar. Las bacterias son las que nos ayudan básicamente a sacar todas las vitaminas de los alimentos. Por eso son súper importantes. Ahora, el que existan bacterias buenas, por así decirlo, evitan que las bacterias malas, que son las que nos pueden enfermar, puedan crecer. Entonces también son parte de nuestro sistema de defensa. Otro grupo de seres vivos unicelulares muy importantes van a ser las levaduras. Por ahí yo les mostré un video de cómo se miran las levaduras en el microscopio. Aquí tenemos una fotito que viene en el libro. Y ya comentamos que las levaduras son hongos, ¿sí? Y son de una importancia económica tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las encargadas de llevar todos los procesos de fermentación. Es decir, que todo aquel producto que lleve alcohol no se podría llevar a cabo, desarrollarse o crearse si no existieran las levaduras. Y todos los panes fermentados tampoco se podrían consumir porque forzosamente necesitamos la levadura. Por ahí vamos a hacer, les voy a grabar una pequeñita práctica de laboratorio para que comprobemos cómo las levaduras son seres vivos. Sí, pero las levaduras es otro grupo de microorganismos unicelulares.
Ahora vamos a ver este video donde el video se llama La vida en una gota de agua, ¿sí? Este video nos va a hablar, a enseñar todos los seres vivos que podemos encontrar en una gota de agua, obviamente vistos desde el punto de un microscopio. Nos va a enseñar muchos microorganismos que son considerados unicelulares y otros que son considerados pluricelulares, ¿sí? Entonces es muy importante este video, hay que verlo completo y ahorita terminando el video nosotros vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Cualquier charca o balsa es un ecosistema en miniatura que nos ofrece la posibilidad de descubrir una gran variedad de diminutos organismos. Para ello tan solo hace falta una muestra de su agua dulce y si no disponemos de un microscopio, una lupa puede bastarnos. Junto con la muestra de agua se puede recoger también algas y detritus del fondo, aprovechando que en estos materiales viven una gran cantidad de microorganismos. Ya en el laboratorio colocamos en un portaobjetos una gota de agua y unas pocas hebras de algas o algo de materia orgánica del fondo. Ahora estamos en condiciones de observar con el microscopio a este diminuto microcosmos. Seguramente lo primero que veremos serán pequeños animales pluricelulares. Unos se mueven velozmente y otros están quietos, sujetos al sustrato. Con toda probabilidad, los más fáciles de ver son los rotíferos. El nombre que reciben estos animales se debe a sus dos coronas circulares de cilios que mueven continuamente. Pero la charca es también el hábitat de numerosos gusanos, como es el caso de estas planarias, así como de muchos otros animales invertebrados. Junto a todos ellos podemos apreciar una gran cantidad de protozoos, los cuales se alimentan de restos de materia orgánica o de los otros microorganismos que pueden capturar. Es fácil observarlos entre los filamentos de algas y los restos orgánicos que hayamos puesto en la preparación. Hay protozoos que viven unidos al sustrato, pero muchos otros pueden desplazarse utilizando cilios y flagelos o incluso mediante la emisión de pseudópodos, como es el caso de la ameba de estas imágenes. En un medio acuático bien iluminado, las algas suelen ser abundantes. Las que pueden distinguirse a simple vista generalmente son multicelulares. En sus células resulta evidente la presencia de la clorofila que les permite realizar la fotosíntesis. Pero en una muestra de agua de charca también suele haber muchas euglenas. En estas imágenes se pueden ver a dos de ellas moviéndose entre los filamentos de algas. Estos organismos de color verde son muy interesantes. Tienen pigmentos con los que realizan la fotosíntesis, por lo que actúan como un vegetal, pero también pueden alimentarse de los restos de materia orgánica presente en el medio, actuando entonces como un organismo animal. La euglena también se caracteriza por moverse activamente mediante un par de flagelos y por tener una mancha ocular de color anaranjado que le permite reaccionar a variaciones de la intensidad de la luz. En estos medios acuáticos es habitual observar muchas diatomeas. Estas algas unicelulares tienen una pared celular rígida, hecha de sílice, que suele presentar unas estrías y surcos muy característicos. En el agua también viven una cantidad extraordinaria de otros organismos unicelulares de estructura más simple, como las bacterias de estas imágenes. Tal como vemos, dedicar un poco de tiempo a la observación de todos estos microorganismos que viven en una charca puede resultar una aventura fascinante. Muy bien, entonces, como ya lo vimos en el video, existe un mundo completo de seres vivos en una gota de agua. ¿Sí? De una charca de agua que se puede hacer afuera de tu casa. La vida y los microorganismos están en todas partes, ¿sí? En las mesas, en el aire que respiras, en las cosas que tocas, en todos lados hay seres vivos.
Afortunadamente, a pesar de que existan seres vivos en todas las superficies y que algunos de ellos nos puedan enfermar, nuestro cuerpo es tan poderoso y tan sabio en ese sentido que nos defiende y impide que nos enfermemos a cada ratito, ¿sí? Entonces, de este trabajito, la información que traemos en este video es muy importante y está muy resumida. Entonces, sí les voy a pedir que todas las definiciones y los textos que traemos en este video los pasen a su cuaderno como parte de los apuntes y la evidencia del video. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo por mi parte. Me despido.